superar el 50% de los PS los enemigos. Ahí está, mirad. No ha podido. Y encima nos aumentamos las estadísticas ofensivas un 1% por cada 6% de PS restantes al usar habilidades, lo cual lo vuelve un equipo pues increíblemente roto con este support. Atentos a este golpe level 3 de Scanor. No tiene sentido, todo por la puta reliquia, man. Mira, no puede bajarle la vida de un 50%. Es que ni la propia Thor puede matarse a ella misma. Mira la vida que le quita. Literalmente nada. Pareciese que este equipo está usando alguna especie de hack o algo del estilo, pero no, es simplemente por todo el tema del support de la Diane. Thor más Diane juntas en PvP. Gracias a la reliquia de Diane, los aliados no superarán un 50%. Buenas, ¿cómo andan? ¿Están por allí? Sí, profe. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy de médula ósea y la hematopoiesis. Como ya les comentaba anteriormente, van a poder estudiar estos temas de cualquiera de los libros que ustedes vienen leyendo, les va a ser más que suficiente. Y en la imagen que aparece aquí hace referencia al caracú, también lo conozcan de los diferentes guichos de invierno que uno puede consumir electrónicamente y de que lo encuentra muy frecuentemente en el osobuco. Bien, sepan que ese osobuco y ese caracú es la médula ósea de los animales mamíferos los cuales comemos. La energía recomendada es la que venimos hablando y la ingesta de este caracú o médula ósea es muy importante porque contiene una gran cantidad de nutrientes. Por lo tanto, estamos diciendo que este órgano, que es la médula ósea, tiene una gran cantidad de nutrientes porque es el órgano en el cual se encargan de formarse todas las células de la sangre que habíamos hablado anteriormente. Por eso es que es tan nutritivo, porque contiene una gran cantidad de sustancias que les van a permitir formar a todos los elementos formes de la sangre. Por lo tanto, esta médula ósea, vamos a ver que como todo órgano, se divide en un parénquima y en un estroma, donde el parénquima está compuesto por el tejido hematopoyético, las células hematopoyéticas, tejido adiposo y sinusoides, que son vasos sanguíneos, que lo van a profundizar más adelante en la UTI4. Mientras que el estroma está compuesto por tejido conjuntivo reticular, que ustedes ya lo vieron cuando vieron tejido conjuntivo. A esta médula ósea se la puede catalogar en dos tipos. Tenemos a la médula ósea amarilla y a la médula ósea roja.
En la médula ósea amarilla vamos a encontrar una gran cantidad de tejido adiposo. Tejido adiposo blanco unilocular y gran cantidad de tejido conjuntivo reticular. En esta médula ósea amarilla o inactiva predomina el estroma sobre el parénquima, es decir, hay más cantidad de tejido de sostén que tejido hematopoyético. Pero frente a determinadas necesidades patológicas, un sangrado extremo, una leucemia, etcétera, etcétera, esta médula ósea amarilla inactiva tiene la capacidad de interconvertirse a médula ósea roja. Es decir, que la médula ósea amarilla tiene potenciabilidad hematopoyética. Esto lo logra generando que estos tejidos adiposo blanco unilocular se desdiferencien, se hagan más chiquitos, dejando espacio para que los islotes de médula ósea roja puedan proliferar y así aumentar su capacidad hematopoyética. Esta médula ósea roja, que está compuesta por una gran cantidad de vasos sanguíneos denominados sinusoides, que son quienes van a formar la barrera hematopoyética, es decir, el filtro entre la sangre y la médula ósea, ya que sería catastrófico que una célula que se está formando de forma inmadura pase a la sangre cuando no esté formada adecuadamente, o lo contrario, que una célula, perdón, que un agente infeccioso llegue al órgano formador de las defensas. Eso sería un verdadero problema. Estas células hematopoyéticas que participan en la hematopoiesis y que la llevan adelante, están organizadas en cordones o en cúmulos, muy similar a cómo se organiza el tejido glandular endocrino que ustedes ya vieron, y se encuentran formando nidos o nichos de células. Por ejemplo, la línea de los eritrocitos está toda junta, la línea de leucocitos está toda junta, y todo así, como si fueran por sectas que se van organizando. Entonces, si uno mira la médula ósea bajo el microscopio, va a observar y distinguir claramente los dos tipos de médula ósea. A la izquierda de la pantalla vemos una gran cantidad de tejido adiposo blanco unilocular, vemos tejido óseo por aquí, y luego encontramos estos islotes de células hematopoyéticas. Dado que predomina el tejido adiposo unilocular, esto sería médula ósea amarilla. Vemos huesos, si ustedes huesos por lo menos con el UTI1 no lo vieron, lo tendrán que haber visto en la UTI2. El hueso lo vemos porque la médula ósea está dentro de los huesos, ¿verdad? Y en esta imagen de la derecha encontramos pequeñas cantidades de adipocitos blancos uniloculares y una gran cantidad de células hematopoyéticas. Por lo tanto, estamos viendo a la médula ósea roja o activa. En esta médula ósea roja o activa se lleva adelante la hematopoiesis, proceso de formación de células que no siempre se dio en la médula ósea. En un principio de nuestras vidas, la hematopoiesis no se daba adentro de los huesos de la médula ósea. Eso se debe a que no teníamos huesos porque nos estábamos formando cuando éramos fetos embriones. Por lo tanto, en los fetos y en los embriones no existe huesos y por lo tanto todavía no se da la hematopoiesis en la médula ósea. Es por eso que tenemos otros órganos en los cuales también puede ocurrir la hematopoiesis, como por ejemplo el hígado, el vaso y en el embrión el saco vitelino. Es por eso que frente a esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero les cuento que es por eso que frente a diferentes patologías autoinmunes o hematológicas, aparece aumentado de tamaño el hígado o el vaso en los pacientes que sufren estas afecciones.
porque es como que la hematopoiesis recuerda otros posibles sitios del cuerpo donde puede ocurrir este proceso. Todo este proceso de formación de células sanguíneas sigue una teoría, que es la teoría monofilética, en la cual se plantea que todas las células se diferencian a partir de una única célula. Y de estas únicas células que se diferencian todas las demás células se distinguen dos grandes líneas celulares, la mieloide y la linfoide. Vamos a ver que de la mieloide se originan eritrocitos, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Es decir, casi todas las células. ¿Quién falta? Los linfocitos. Que los linfocitos son tan importantes en nuestro cuerpo, sistema inmune, lo van a ver después en inmunidad, que hay una línea específicamente dedicada a los linfocitos, que es la línea linfoide. Entonces vamos a ir trabajando a las principales líneas de la línea mieloide y un poquito de la línea linfoide, para lograr luego comprender cómo se formaron todos estos elementos formes de la sangre. Partieron de dos líneas, línea linfoide o linfopoiesis y línea mieloide o mielopoiesis. Dentro de la mielopoiesis encontramos los glóbulos rojos, plaquetas y todos los granulocitos y los monocitos. Y dentro de los líneas linfoides o la linfopoiesis encontramos solamente a los linfocitos. Vamos a comenzar entonces viendo la línea mieloide a la eritropoiesis. ¿Qué es lo que sucede en la eritropoiesis para comprenderlo bien sencillo? Tenemos que terminar con el eritrocito. Y habíamos dicho que el eritrocito era una célula redonda, pequeña y sin núcleo, y roja. Por lo tanto, partimos de una célula grande, basófila y con núcleo, y tenemos que terminar en una célula pequeña, sin núcleo y rosada. ¿Qué tiene que pasar entonces? Tres cosas. Perder el núcleo, achicarse y cambiar el color del citoplasma. Y eso es básicamente lo que va pasando en la eritropoiesis. Pierde el núcleo por un proceso que vamos a ver a continuación, se hace más pequeña, y la coloración del citoplasma se debe a que disminuye la cantidad de ribosomas y ARN ribosomal y aumenta la cantidad de hemoglobina, que es una proteína. Todo este proceso complejo está regulado por una hormona que es la eritropoyetina. Y a cada uno de estos elementos que aparecen aquí, vamos ahora a ponerle nombre, que eso es lo más complicado. La primera célula de la eritropoyesis es el proeritroblasto. Una célula grande, redondeada, de núcleo de citoplasma basófilo, núcleo redondeado, con uno o dos nucleolos claramente visibles. Esta es la primera célula que comienza a diferenciarse para alcanzar y llegar a convertirse en eritrocito. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer? Va a aclarar su citoplasma, se va a achicar de tamaño y va a compactar su cromatina hasta luego eliminar el núcleo. Y esto es lo que sucede. Este proeritroblasto se diferencia a eritroblasto basófilo, ya su núcleo aparece bien heterocromático, más compactado, citoplasma intensamente basófilo porque comienza a generar gran cantidad de hemoglobina, entonces tiene gran cantidad de ribosomas, y por eso lleva el nombre de eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo sigue con el proceso de formar más hemoglobina y achicarse. Eso lleva a que su citoplasma se empiece a colorear más rosadito y haya sectores violetas y sectores rosados, lo cual denominamos a este eritroblasto como policromatófilo. Poli, muchos, cromo, color, y filo es afinidad. Muchos colores dentro del citoplasma. Sectores más rosados, porque hay hemoglobina, y sectores más basófilos porque hay ribosomas. El núcleo el citoplasma se sigue compactando, el núcleo se sigue compactando, la célula sigue siendo más pequeña, y esta célula se diferencia
a el eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto. ¿Por qué normoblasto? Porque ya sintetizó casi toda la hemoglobina, entonces el citoplasma se ve intensamente eosinófilo. ¿Y qué le falta a esta célula para convertirse en eritrocito? Tiene que perder el núcleo. Entonces el normoblasto va a perder su núcleo por un proceso denominado exnucleación, va a perder el núcleo, y va a dejar el citoplasma vacío y se va a transformar en reticulocito. El reticulocito es como el paso antes de que se convierta en eritrocito. ¿Qué es lo que le falta a esta célula? ¿Qué es lo que tiene en el citoplasma esta célula? No tiene núcleo primero. Y segundo, lo que tiene son retículos, una poquita cantidad de retículos, que contiene todavía ribosomas que están sintetizando la hemoglobina. Por eso que se denomina reticulocito. Vendría a ser como el eritrocito inmaduro. Te falta un poquito para ser eritrocito. Este reticulocito, debido a ello, puede encontrarse habitualmente en sangre periférica. Es común encontrar un poquito de estas células en sangre periférica, porque para madurar y convertirse en eritrocito, lo último que le falta es perder el retículo. De esta forma vimos los procesos que se llevan adelante en la eritropoyesis y le pusimos nombre a cada una de estas células. Comenzábamos por el preeritroblasto, pasamos al eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, normoblasto, reticulocito y eritrocito. ¿Qué es lo que sucede en estas células? Se achica el tamaño, se pierde el núcleo y se hace más eosinófilo el citoplasma. Esos tres procesos son los que pasan en la eritropoyesis. Y bueno, hay que poner el nombre a cada una de las células. Una vez vista la eritropoyesis, que es un proceso complicado, vamos a pasar a un proceso un poco más sencillo, que es la trombopoyesis. La trombopoyesis se encarga de originar a las plaquetas o trombocitos. Para generar estas plaquetas o trombocitos, partimos de una célula muy, muy grande, que es el megacariocito. El megacariocito es una célula gigante que mide 50 a 70 micras. O sea, de verdad es muy grande. Y es una célula que es poliploide, es decir, que tiene muchos núcleos, porque no sucedió la citocinesis en sus divisiones y se generó un proceso de endomitosis, generando que esta célula sea gigante y con muchos núcleos. ¿Por qué no sucedió el proceso de citocinesis? Para no perder citoplasma. Pues justamente esta célula precisa mucho citoplasma para poder generar las plaquetas, porque las plaquetas son pedacitos de su citoplasma. Aquí podemos ver ejemplos de megacariocitos. Fíjense el tamaño de estas células. Son verdaderamente grandes. Están siempre cerca de los vasos sanguíneos. Como pueden ver aquí hay un vaso sanguíneo, con eritrocitos en su interior. Porque lo que hacen es liberar parte de su citoplasma a la sangre para dar origen a las plaquetas o granulocitos. Por lo tanto, las plaquetas en sí no son células, sino que son pedacitos de citoplasma de una célula más grande. Por eso que las plaquetas no tenían núcleo, por eso que las plaquetas tenían muy pocos organelos, y por eso que las plaquetas solamente se le distingue 4 zonas estructurales. Vimos entonces la trombopoyesis, que es mucho más sencilla que la eritropoyesis,
Y vamos a ver ahora algo más complicado, que es la granulopoyesis. En la granulopoyesis se forman los granulocitos, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Y qué es lo que sucede? Algo muy similar a lo que te estaba sucediendo en la eritropoyesis. Solamente que aquí no se pierde el núcleo. Simplemente ese núcleo genera que esté segmentado, que aparezcan lobulaciones. Entonces el núcleo de las células va a tener que segmentarse. Y por otro lado, en el citoplasma no se forma hemoglobina, sino que lo que se forma son gránulos. Entonces vamos a partir de una célula sin gránulos, de núcleo redondeado, y tenemos que terminar en una célula de núcleo polilobulado con gránulos en su interior. Y eso es lo que va a suceder en la granulopoyesis. Vamos a comenzar por el mieloblasto, que es la primera célula de la granulopoyesis, que contiene un tamaño grande, es precursora de los 3 tipos de granulocitos. Su citoplasma es basófilo y no contiene gránulos, y su núcleo es redondeado. Aquí podemos ver un ejemplo de un mieloblasto. Fíjense, célula grande, núcleo redondeado, citoplasma basófilo, sin gránulos. Y aquí vemos un ejemplo de un eritroblasto policromatófilo. Núcleo compactado heterocromático, citoplasma claro oscuro, célula pequeña, eritroblasto policromatófilo que ya le hemos visto anteriormente. Este mieloblasto se va a continuar diferenciando y va a empezar a formar gránulos en su citoplasma para convertirse en promielocito. El promielocito ya contiene gránulos en su citoplasma, pero estos gránulos son inespecíficos. Es decir, hay gránulos basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los 3 tipos de gránulos. Y el núcleo comienza levemente a segmentarse, apareciendo una invaginación nuclear. Aquí vemos un ejemplo de un promielocito. Fíjense cómo el núcleo comienza a segmentarse con esta escotadura nuclear, citoplasma basófilo, y en su interior aparecen gránulos. Estos promielocitos se van a continuar diferenciando a mielocitos. Y como pueden ver acá en la imagen, ahora sí, cada uno de los mielocitos va a contener los gránulos específicos de su tipo celular. Entonces a cada mielocito le vamos a poner el nombre del tipo celular del cual originará. Y encontramos, si hay gránulos neutros, mielocito neutrófilo. Si hay gránulos basófilos, mielocito basófilo. Si hay gránulos eosinófilos, mielocitos eosinófilos. El núcleo continúa segmentándose para dar lugar luego a la segmentación de cada una de estas células. Aquí podemos ver algunos ejemplos, donde tenemos mielocitos neutrófilos. Fíjense cómo hay gránulos, si bien hay gránulos basófilos, son poco intensos y poco coloreados. Aquí podemos ver mielocitos eosinófilos. Claramente sus gránulos son en su gran mayoría eosinófilos. Y por último, mielocitos basófilos, donde claramente sus gránulos son totalmente basófilos. Entonces, ¿qué les falta a estos mielocitos para convertirse en células? Les falta
que se segmente el núcleo. Estos mielocitos se comienzan a seguir diferenciando y se transforman en metamielocitos. Y como pueden ver acá en el esquema, los metamielocitos ya contienen los gránulos específicos de cada tipo celular y contienen al núcleo que comienza a segmentarse. Recordemos que los eosinófilos y los basófilos tenían núcleos bilobulados, mientras que los neutrófilos tenían núcleos de 3 a 5 lobulaciones. Por lo tanto, la lobulación en los neutrófilos lleva más tiempo que en las demás células. Es por eso que aparece una célula intermedia solamente en la línea neutrofílica, que se denomina neutrófilo en banda o callado. ¿Qué es un neutrófilo en banda? Es un neutrófilo inmaduro. ¿Qué le falta para ser neutrófilo? Le falta que se termine de segmentar su núcleo. Aquí vemos algunos ejemplos de metamielocitos basófilos. Fíjense cómo comienza a segmentarse el núcleo y gránulos basófilos. Metamielocitos eosinófilos. Fíjense cómo se segmenta el núcleo y gránulos eosinófilos en el citoplasma. Y metamielocito neutrófilo, cómo comienza a segmentarse el citoplasma. El núcleo, perdón, y aparecen gránulos neutros en el citoplasma. Este mielocito neutrófilo va a continuar segmentándose hasta convertirse en neutrófilo. Pero antes de eso va a pasar por el estado de neutrófilo en bando callado, donde aparece dos lobulaciones y parecería acá que va a haber una tercera, pero le falta maduración. Como esta célula todavía no terminó de madurar, no terminó de segmentarse el citoplasma, nos encontramos frente a un neutrófilo en bando. De esta forma vimos la eritropoyesis, granulopoyesis y tromopoyesis. Y por suerte para el curso, las demás líneas son muy sencillas y solamente las vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque en la linfopoyesis uno no puede diferenciar un linfoblasto de un linfocito. Las características de las células son exactamente las mismas. ¿Bien? Y yo les muestro acá esta célula, puede ser un plasmocito, puede ser un linfocito, puede ser un linfoblasto. Es un linfoblasto porque sé que es un linfoblasto, por eso saqué un atlas, pero no tengo forma de saberlo. Por lo menos con microscopía óptica. Si utilizo otra técnica bioquímica o citometría de flujo, sería diferente. Y lo mismo sucede con los monocitos. Uno no puede diferenciar monoblasto de un linfoblasto. Solamente podemos diferenciar una célula progenitora y luego el monocito. Sí es importante que recuerden que estos monocitos se van a diferenciar a fagocitos tales como los macrófagos, osteoclastos, células de Kupffer, etc. Entonces las últimas dos líneas, linfocitos y monocitos, olvídense. Se las nombro nomás porque existen, pero no hay que estudiarlas. Importan sí eritropoyesis, granulopoyesis y tromopoyesis. Esas tres líneas las pueden ver resumidas aquí, en esta tabla, donde están todas las características de cada una de las células que veníamos trabajando. Como concepto que tiene que llevarse de la clase de hoy para luego ir a estudiar profundamente el libro, los siguientes 4 puntos. Durante la diferenciación celular de la médula ósea, lo que sucede en cada línea es disminución del tamaño, se modifica la relación núcleo-citoplasma, se modifica el citoplasma, se hace más eosinófilo y se llena de gránulos, y se compacta el núcleo o se pierde. O sea que hay cambios de tamaño, cambios de citoplasma y cambios del núcleo. Esas son las 3 cosas que pasan en la eritropoyesis. ¿Dudas, preguntas que tengan de tejido sanguíneo, Yo tengo un par de médula preguntas. ósea o eritropoyesis? Sí, decime, Santiago. La primera es que el núcleo se pierde, pero ¿se degrada o se exocita nomás? Para que se me fue esto.
se pierde, acá yo no lo puse, no lo aclaré porque era un montón, pero hay un proceso que se llama exnucleación, en el cual el normoblasto pierde el núcleo y luego es fagocitado por osteoclastos, que están en el hueso de la médula ósea. Es por eso que los osteoclastos también son multinucleados, porque fagocitan los núcleos de otras células. Y ese núcleo fagocitado luego es degradado por los fagocitos. Y lo otro muy importante, que ese núcleo que se exocita, como decís tú, en realidad se llama exnucleación en el proceso, es muy importante que no llegue a la sangre, ¿no? Porque sería material genético. Por eso que existe la barrera hematopoyética, para que estos contenidos genéticos no circulen por el cuerpo. Si no, se desencadenaría una respuesta inmunitaria y generaría una enfermedad autoinmune. Entonces, estos núcleos que se exocitan, como decís tú, luego son fagocitados por otras células. Bien, y después otra pregunta que tengo es, tenemos un megacarecito que hace endomitosis, o sea que el cromosoma se duplica, pero no hay citocinesis. Exacto. ¿Hay alguna señalización? Porque entiendo que una célula tumoral le pasa lo mismo y Sí, son malas. O sea, evidentemente hay algo que señaliza para que se hagan en megacarecitos y no en el resto, ¿no? exacto. No lo sé. O sea, Ok, específicamente ok. qué gen, o sea, qué gen señaliza ese mecanismo intracelular que determina que en un megacariocito sí ocurra, perdón, no ocurra citocinesis y en las demás células sí, y que una mutación de esa regulación puede generar una actividad neoplásica cancerígena, específicamente qué gen, no tengo ni idea. Es una muy buena pregunta, o sea, habría que leer, Y pero no sé. dijimos que los linfocitos basófilos, o no sé si lo dijimos, pero creo que tienen, Linfocitos, ahora, linfocitos basófilos no es. sí, perdón, no, leucocitos creo que hablamos. Cuando hablamos de leucocitos, hablamos que tenían, ¿cómo es? Actividad inmune, digamos. Puede ser que eso también regule si hay alguna mala codificación que haga que células que no son megacarecitos hagan endomitosis, que este, digamos, que impida que sean células tumorales. No, o sea, no entendí mucho tu pregunta porque me parece que te mareaste con los leucocitos basófilos y su función. Todas las células de la sangre, su función está vinculada a agentes patógenos. Las únicas células capaces de destruir células son los linfocitos. Que los linfocitos tenés dos tipos, linfocitos B y linfocitos T, que los Eso no era linfocitos, basófilo, perdón, eran linfocitos, sí. claro, Eh, los linfocitos B son los que van a formar los plasmocitos del tejido conjuntivo, que se encargan de sintetizar anticuerpos. Mientras que los linfocitos T son las células que son reguladoras o natural killer. Esto yo no lo explico, lo va a explicar Vero, pero en la clase que doy yo utilizo el esquema del sicario y el mafioso. Hay unos linfocitos que son los TCD4 o los TH2, que son como los mafiosos. O sea, ellos dicen a quién hay que matar. Y los linfocitos CD8 o TH1, que son los citotóxicos, son los que van a destruir células. La analogía del sicario del mafioso es un linfocito CD4 o TH2 les dice, esta célula que está acá está enferma y tenés que ir a matarla. Y allá va el linfocito TH1 o CD8 positivo, va y destruye la célula. ¿Qué es lo que determina que la célula haya que destruirla? Y como decís tú, un mal funcionamiento, lo que sea. ¿Cómo hace la célula para, si no es que no entra en apoptosis, para destruirse? Si la célula determina que hay un mal funcionamiento en su interior, acordate que cuando habíamos visto la clase de bicapa lipídica, habíamos hablado que algunos fosfolípidos estaban en el interior de la membrana, mientras que otros fosfolípidos estaban en la superficie de la membrana, y el flip-flop, el intercambio de estos fosfolípidos, funciona como un marcador de situación. O sea que la célula enferma cambia sus fosfolípidos, estos fosfolípidos quedan expuestos hacia el exterior, son reconocidos por los linfocitos CD4 y detectan que la célula está funcionando mal, y estos CD4 le dan una orden a otro linfocito para que vayan y destruyan a la célula que está funcionando mal, que tiene intercambiados esos fosfolípidos. Esa es la función inmune autoinmunitaria. Las células de cáncer lo que hacen es que tienen mecanismos que evitan que estos fosfolípidos se presenten en la superficie, o sea, evitan el flip-flop, por así decirlo. Entonces nunca le avisan al sistema inmunitario que están enfermas. Por eso es que el cáncer escapa, entre comillas, al sistema inmunitario, porque no son detectadas por el sistema inmune. Es como que se disfrazan, se camuflan, evitan mostrar su verdadero ser. ¿Qué es lo que pasa con el megacariocito? Que no es destruida cuando se detecta que es una célula poliploide, la verdad que no lo sé.
Sí te puedo decir que es bastante interesante que dentro del cuerpo, nosotros estudiamos y siempre repetimos de memoria que todas las células tienen 46 cromosomas. Bueno, mentira, no todas las células tienen 46 cromosomas, los megacariocitos tienen muchísimos más cromosomas, 92 o 184 cromosomas, depende de la cantidad del núcleo. Y eso es considerado como normal. ¿Mediante qué mecanismos? La verdad que no lo sé. Gracias. ¿Más preguntas que tengan? Yo no, profe. Bien, si no hay dudas preguntas, nos encontramos la clase que viene. Si al leer el tema surgen dudas o preguntas, me avisan. Dale, profe, gracias. Que pasen muy bien. Sí, ¿tenemos que hacer el paso? Descancelado. Me parece que no, déjame chequear. Tendríamos. Tenemos la clase que viene es órganos linfoides. La otra clase, para que tengo que abrir el programa de Vero. UD. Órganos linfoides, 7 de agosto, sistema inmune, inmune adaptativo y luego la evaluación. No habría que hacer repaso. Si quieren pueden preguntarle a Vero, o yo le pregunto como quieran, si puede juntar las dos, no me va a decir que no probablemente, pero si puede juntar las dos clases. El tema es que sería difícil hacer repaso porque ella dio temas que yo di temas que ella no dio, y ella hacer bioquímica hay cosas que no maneja, y yo al no ser bioquímica hay cosas que no manejo, por eso es que no estaba planteado así. En el programa quedan las tres clases, linfoide y inmune, y sistema inmune. Que en el sistema inmune van a ver un montón de las excelentes preguntas que dio Santiago, van a hablar muchísimo más de eso. Son hermosas esas clases de dar, porque se habla muchísimo de linfocitos, de los MHC, la CPA, es muy lindo el sistema inmunitario y es muy interesante desde el punto de vista médico. Vero va a ser un poco más bioquímica, no creo que hable tanto de la patología y tanto de los mecanismos de biología celular vinculados a los sistemas patológicos, pero va a hablar más de bioquímica, de las moléculas y su conjugación y cómo son las cascadas de señalización intracelulares, pero son sumamente interesantes. Bueno, a medida que vayan estudiando, si surgen dudas y preguntas, nos escriben. Que pasen muy bien hasta la clase que viene. Bueno, profe, profe. Nos vemos.